York, y gracias por acompañarnos. La presentación de nuestro visitante Yuri Herrero va a correr por cargo de Jesús Rodríguez Velasco hoy, y el comentario lo va a dar Adrián Espinosa. Buenas tardes y bienvenidos pues a estos lunes mexicanos que parece mentira que empezaron ayer y ya se diría que llevamos todo un historial de visitas, a cual más fabulosa que la otra. Y hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros a Yuri Herrera Gutiérrez. No penséis ni por un solo instante que presentar a Yuri es algo sencillo. En realidad no sabría muy bien a cuál de todos los Yuris debería presentar, si debería presentar al Scholar Yuri, que es Assistant Professor en Tulane University, que tiene diplomas en Ciencias Políticas, en Escritura Creativa, y que tiene un doctorado en español por la Universidad de California en Berkeley. Este Yuri es un especialista en el México contemporáneo y en estudios culturales, y publica frecuentemente artículos que están en relación o no con su doctorado del año 2009, en el cual decidió meterse en una mina muy especial, en una mina de ciertos archivos, para explorar un accidente minero en México, en una mina de una compañía norteamericana. Este Yuri Scholar, es también un investigador y es un historiador para quien la investigación es indisociable del estilo. Es un magnífico escritor. Otro Yuri diferente es en realidad el que se dedica a la publicación y a otro tipo de investigación, que es el de la búsqueda de nuevos escritores y el de la creación de espacios para la publicación de esos nuevos escritores. Este Yuri es el que creó y promocionó la revista literaria El Perro Arf, es el título, que él mismo, con sus propias manos, distribuía por librerías, por cafés, por restaurantes y por allá donde lo quisieran poner a la vista del público. Y recuerdo haber hecho esto en lugares tan diferentes como, por ejemplo, Barcelona, o incluso haber fracasado una vez al intentar ponerlo en el stand de periódicos de un restaurante de Union Square en San Francisco, lo cual reportó a los propietarios del restaurante una muy mala propina, dicho sea de paso, pero ellos se lo perdieron. Luego hay un Yuri al que yo aprecio especialmente, al que quiero especialmente, y es ese al que sus estudiantes describen de la siguiente manera, y puedo citarlo porque es public record, no lo traduzco, está en inglés directamente. Dice: "He is a genuine intellectual, a brilliant writer, and a dedicated teacher." Y os estaréis preguntando sin duda si voy a presentar en algún momento a ese otro Yuri Herrera que habéis visto en español, en francés, en italiano, en inglés, en alemán. El Yuri que escribe novelas que reciben todo tipo de premios, o que es finalista en el premio Rómulo Gallegos, y que es el autor de 3 novelas, no sé si novela es la palabra más indicada: Trabajos del Reino, Señales que precederán el fin del mundo, o La transmigración de los cuerpos. Novelas que también son fábulas, que también son parábolas, y que son también una investigación en los pliegues de la frontera, y sobre todo una investigación en el idioma, en la lengua, una lengua que tiene una vida propia y que solo puede ser escrita en voz alta. Es como si Yuri estuviera escribiendo no con sus manos, sino más bien con sus oídos y con su lengua, con su boca. Es eso, una escritura en voz alta. Es lo que realmente creo que caracteriza
la escritura de Yuri. Y luego está este Yuri que vamos a escuchar hoy, un Yuri de momento desconocido y nuevo para todos nosotros, y que va a hablar dentro de nada, ahora mismo, de la narrativa de la insurrección. Por favor, acompañadme a darle la bienvenida. No, ahora lo voy a repetir todo lo que hace. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús, por la generosa presentación. Claudio, también por invitarme. Adrián, con quien iniciaremos la conversación. Esto que voy a leer surgió a partir de un curso que di el año pasado en la Universidad de Tulane, en el cual vimos una serie de novelas que yo denominé novelas de la insurrección, y en el cual revisamos novelas que comenzaban con la novela de la Revolución Mexicana y seguíamos con distintas insurrecciones, algunas armadas, otras no armadas, hasta terminar con la insurrección, digamos, magisterial de Oaxaca en el año 2006, pasando por las guerrillas, pasando por el EZLN. Y yo estaba mucho más interesado en los textos que hablaban de las insurrecciones desde la izquierda. Y este es el único texto que habla de una insurrección, bueno, junto con otra novela de Elena Garro, pero hablan de la misma insurrección, que habla de la cristiana. Este es un texto que me interesó muchísimo y estoy empezando a desarrollar algunas ideas, de las cuales aquí hago, digamos, un breve resumen de las líneas por las que quiero ir a la hora de investigar. Entonces, bueno, sin más, lo leo y seguimos platicando al terminar. Le puse El poder de la literatura en los márgenes, Rescoldo, una narrativa de la insurrección en México. La escritura literaria es un acto público, es un acto político, al proponer maneras de entender el mundo y realizar una distribución de lo sensible. Una novela no es más radical por apoyar a un determinado grupo en pugna con otros, simplemente se convierte en escritura partidista. Para ser radical, la escritura tiene que superar los límites dentro de los que se da el debate político de su tiempo, introducir nuevos sujetos, cuestionar la normalidad dentro de la cual suceden las pugnas políticas. Rescoldo, la novela de Antonio Estrada sobre la Segunda Guerra Cristera en el México de los años 30, hace eso. Es una novela que se constituye como escritura radical gracias a que se distancia tanto de la tentación del credo como de la mera agitación coyuntural y pone en entredicho la ficción propuesta por la historia oficial. Rescoldo aparece en 1961, publicada por la editorial sinarquista Yus. Es el primer año de la última década del llamado milagro mexicano, los años de crecimiento sostenido que presumía el régimen postrevolucionario. Este régimen, el priismo a partir de 1940, se presentaba como una especie de síntesis en la que cabían izquierda y derecha, la herencia indígena y los charros cantores, los obreros y los empresarios. Cualquier desviación de este arreglo tan nuestro era producto, decían, de influencias exóticas. La abrumadora mayoría de los periódicos y los medios electrónicos reproducían la imagen de un país estable y moderno. Era difícil que en este contexto tuviera buena recepción, como no la tuvo, un libro que recuperaba un capítulo olvidado dentro de la historia oficial, el de la Segunda Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto armado que duró en su primera etapa alrededor de 3 años, entre 1926 y 1929, como continuación del enfrentamiento político entre dos fuerzas autoritarias. Por un lado, el grupo profundamente anticlerical de los revolucionarios triunfantes del norte, que veían en la Iglesia Católica un obstáculo para la modernización del país, y por otro lado, los grupos católicos más radicales y conservadores que se oponían a ciertos artículos consagrados en la Constitución de 1917. Básicamente los artículos que se referían a la educación pública, a ciertas condiciones de la propiedad comunal y a los derechos y limitaciones que tenía la Iglesia Católica dentro de la vida política mexicana. Después de años de enfrentamientos que produjeron alrededor de 90,000 muertos, el gobierno y representantes de la Iglesia Católica pactaron la amnistía para los cristeros que depusieran las armas y la devolución de sus propiedades a la Iglesia, la cual, por su parte, se comprometía a no intervenir en política y a aceptar la salida del país de algunos de los prelados más abiertamente antigobiernistas. La segunda etapa del enfrentamiento
del enfrentamiento armado, es decir, se dio entre 1934 y 1941. Y aunque duró más años, participaron en ella muchos menos soldados de ambos bandos, entre otras razones, porque el bando cristero no contó con el apoyo económico de sus aliados urbanos, ni con la sanción del Vaticano. Los últimos cristeros se desmovilizaron sin que mediara negociación de alto nivel como sí se sucedió en la primera, y el episodio fue relegado a la memoria de sus pocos sobrevivientes. Oficialmente, el tema se solventó cuando el presidente Manuel Ávila Camacho se declaró creyente católico en septiembre de 1940, en uno de esos gestos destinados a subrayar el papel del presidente como el gran solucionador de diferencias. Rescoldo trata sobre esta segunda, olvidada cristiana. Tan olvidada que hasta las autoridades clericales prohibieron a sus combatientes que la llamaran así, y tuvieron que conformarse con llamarla la segunda. Las acciones se enfocan en la lucha que un pequeño ejército de cristeros libra en las sierras de Durango entre 1934 y 1936, hasta que su comandante Florencio Estrada, el padre de Antonio, el autor de la novela, cae en combate. La historia es contada a través de los ojos del mismo Antonio Niño, y esto es importante porque a través de su mirada los argumentos ideológicos de los cristeros quedan en segundo plano, para dar espacio al drama cotidiano de los rebeldes. Después de un capítulo introductorio en el cual madre, tío e hijo visitan el lugar donde cayó Florencio, la trama hace una analepsis hasta el inicio de la segunda. Luego vienen las batallas, la convivencia con sus aliados huicholes y tepehuanes, la huida y la derrota. Solo se interrumpe la narración lineal en los pocos capítulos en que se describe la conspiración que llevan a cabo en Huejuquilla un puñado de mujeres agrupadas en la Brigada Invisible para proveerlos de parque y alimentos. Esto, por cierto, es algo que exploro poco en esto, pero este grupo de mujeres conspiradoras que hacen la BIBI, se llamaba así, Brigada Invisible, se encargaban de proveer a los cristeros de parque, medicinas, municiones, y como se ha dicho en algunos de los pocos textos sobre este tema, es uno de los casos de grupos de mujeres conspiradoras más exitosos en la historia de México moderno. El epílogo relata la llegada al orfanato y cómo el gobierno está cazando a los últimos cristeros desmovilizados. Pero más allá de la mínima trama, el foco de la novela está en la pasión, en su acepción cristiana, de los combatientes y sus familias, su sacrificio, los pequeños momentos de sosiego, los rezos, las canciones, su relación con la naturaleza. Estrada terminó la última versión de la novela entre 1959 y 1960. La publicó en 1961 y pasarían 28 años antes de que fuera reeditada por segunda vez. Luego, en 1999, apareció una tercera edición y en 2008 la cuarta, que es con la cual he trabajado. Sumando los ejemplares de todas las ediciones, se tiraron 10.000 y actualmente es prácticamente imposible encontrar ejemplares de ninguna de las cuatro. Es precisamente por la correspondencia entre lo narrado en el libro y la biografía de su autor que este es un libro inestable. Rescoldo es, para cualquier lector que se acerque a ella, una novela. La diégesis incluye pensamientos de otros personajes, además de los del narrador, y algunas escenas en las que el narrador no está presente. Sin embargo, esto no parece ser suficiente, por ejemplo, para las dos personas que más hicieron por difundir el texto, Juan Rulfo y Jan Meyer, dos autoridades en sus respectivos campos, la literatura y la historiografía. Ambos titubean a la hora de definir el estatuto del libro. Rulfo, al recomendárselo al historiador, según Meyer, lo describió como obra novelesca u obra histórica. Por su parte, Jan Meyer, por ejemplo, incorpora una nota al pie de página en la última edición del libro, cuando el narrador de Rescoldo habla del juramento original que hizo Florencio Estrada en Durango en 1927, antes de lanzarse a combatir al gobierno. En su nota, Jan Meyer aclara que esta es una licencia poética de Estrada. Cito: el juramento no tuvo lugar en la ciudad de Durango. El arzobispo, el joven María González y Valencia, no pudo haber presidido la ceremonia porque para esa fecha se encontraba en Roma, en compañía de otros prelados, para convencer al Vaticano de la necesidad de apoyar públicamente al movimiento armado. Antonio Estrada, en nuestra última conversación, reconoció que se había permitido algo como una licencia poética, pero insistió en que su madre siempre mencionó